buenas noches, ¿cómo están? Dios los bendiga. Estamos aquí en Fuente de Vida sabiendo que las promesas de Dios son verdaderas. Hoy quiero leer contigo un pasaje muy importante, así como toda la palabra del Señor, que lo vamos a encontrar en el libro de Juan, capítulo 10, 14. Esta palabra nos dice lo siguiente, así que donde tú estás puedas coger tu Biblia, puedas leerlos también con nosotros juntamente y poder leerlo, porque sabemos que la palabra nos trae fortaleza, nos trae incluso vida a nuestro propio ser. Y la palabra del Señor dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hoy encontramos una promesa muy importante donde el Señor nos dice que es el buen pastor. No está hablando de un pastor digamos, cualquiera, sino está hablando de un buen pastor. Y cuando nosotros nos ponemos a pensar de cómo ese pastor cuida a sus ovejas, de cómo ese pastor les brinda alimento, me viene a la mente aquellos padres, madres también, que se esfuerzan mucho para dar lo mejor a sus hijos. Si de repente ellos no tuvieron una carrera profesional, ellos hacen lo imposible de levantarse temprano, de repente de hacer muchas labores y de poder poner a sus hijos en los mejores colegios para que ellos puedan ser educados, adquirir conocimiento y de que ellos sean mejores siempre que el padre. Vemos cuando muchos padres incluso dejan de comer algo, de vestirse, algún calzado, alguna prenda para darles lo mejor a sus hijos. Pienso también en ese profundo amor que ellos tienen hacia su familia, se levantan muy temprano, incluso en esta pandemia, ¿no? Que muchos salen protegidos y incluso se exponen a poder de repente realizar trabajos, labores, vender sus propios negocios, empresas, pero dan de lo mejor y el deseo de ellos es que sus hijos sean alimentados, de que sus hijos estudien, de que sus hijos puedan estar fuertes en salud, toda una protección. Y cuán importante es esa labor que tienen los padres, de ese amor extremo que tienen hacia sus hijos y esas preciosas vidas que de repente usted tiene en casa, ¿no? 2, 3, 4 hijos, o si de repente usted vive con papá y con mamá, de poderlos sostener. Y muchas veces usted hace hasta lo imposible para que ellos puedan estar bien en casa. Como madre o como padre, muchos se preocupan y luchan juntamente con sus hijos. Cuando de repente nosotros prendemos el televisor para poder ver, incluso vemos a esos padres, ¿no? Que dejan de comer, incluso a veces cuando no tienen con quién dejar a sus hijos, les ponen las mascarillas, a sus hijos los protegen bien y hasta incluso los llevan, a veces hasta los exponen a este virus y a veces uno se pregunta y dice, pero ¿por qué esto? Y a veces ellas te responden, ¿no? No quiero morirme de hambre, ¿no? Y es por eso que salgo a trabajar incluso exponiendo a mis propios hijos. Y vemos a esas madres, a esos padres con ese amor extremo por sus hijos, que protegen, que los cuidan, pero que también no quieren que sus hijos sean heridos. Por ejemplo, cuando de repente el niño en el colegio de repente recibió un maltrato, el bullying, o si de repente lo golpearon, la mamá siempre va a estar ahí, ¿no? Para cuidarlo, para protegerlo, preguntándole, de repente yendo también al colegio, qué pasó, y va a tratar de que su hijo pueda estar bien, de que en el colegio pueda estar seguro. Entonces vemos a padres que siempre van a estar al tanto de sus hijos, que los van a proteger, incluso aún de todo lo que los pueda herir. Y lo mismo sucede con Dios.
Dios nos dice que es el buen pastor. Él siempre está pendiente de nosotros. Hemos leído en esta palabra donde dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Jesús es quien te guía, te conduce a tranquilas aguas y te ofrece amor, protección y cuidado. Vemos a un Dios que siempre está pendiente de nosotros, que siempre nos está protegiendo, que siempre nos está cuidando. Incluso Dios nos conoce, conoce nuestros temores, conoce nuestros miedos, conoce mi corazón, incluso todo, y incluso conoce a tus familiares, a tus padres, hermanos, incluso tus propios hijos, y Dios los conoce, pero la palabra del Señor nos dice que Él los protege, que Él los cuida, que Él incluso nos guarda aún de todo lo malo. Y la palabra del Señor nos dice que Él nunca nos va a dejar solos. Así cuando nosotros vemos a un Josué de repente con temores y con miedos, Dios le dice, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Y en esta pandemia muchas veces nosotros nos podemos sentir vulnerables, nosotros nos podemos sentir tristes, nos podemos sentir con temores y con miedos, pero el Señor nunca nos va a dejar, el Señor nunca nos va a abandonar y no va a permitir que nada nos pueda dañar. Y aunque el camino se ponga oscuro, escabroso y de repente donde el temor llene nuestra vida, la palabra del Señor que dice que Dios está ahí con nosotros, que Él nos protege, que Él nos cuida y su amor es tan incondicional, tan extremo para nosotros, para sus hijos, que Él nunca nos va a dejar. Él es un buen pastor, que aunque nosotros de repente tengamos miedo, la palabra del Señor nos quita el miedo y la Biblia dice que el perfecto amor, que Él es el perfecto amor, echa fuera todo temor y todo miedo y Él nos abraza y nos conduce a la tranquilidad y nos conduce a la paz y su bálsamo nos cuida y nos protege de todo lo que pueda suceder. Y en esta noche, cuán importante es esta palabra y dice que nosotros oímos su voz. En esta noche de repente nosotros hemos dejado de oír esa voz de Dios, porque siempre el temor y la culpabilidad va a estar ahí susurrándonos al oído de que Dios de repente no está actuando en lo que le pedimos a Él, pero la palabra del Señor dice que sus promesas son fieles, que Él nos escucha, que incluso cuando nosotros vamos a empezar a orar, Él ya sabe lo que nosotros le vamos a decir, pero es necesario que nosotros le podamos expresar lo que nosotros estamos sintiendo. Y en esta noche nosotros queremos oír esa voz de Dios, donde Dios pone paz, donde Dios pone tranquilidad a mi vida. Y la palabra del Señor dice, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. En este tiempo de desesperación, donde vemos a muchas personas desesperadas, corriendo de un lugar a otro, desesperadas por de repente por querer que sus familias salgan de los hospitales, por querer que sus familias ya sean dadas de alta, porque no encuentran medicina y porque muchos incluso están en casa con esta enfermedad. Hay mucha gente desesperada, pero la palabra del Señor dice que nosotros como sus ovejas oímos su voz. Lo primero, oímos su voz. No lo conocemos a Él y lo segundo es seguirle a Él. Este es el tiempo donde nosotros tenemos que poner nuestra confianza en Él. Y dice la palabra del Señor, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dios mandó a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para que nosotros podamos adquirir salvación. Él no quiere que ninguno perezca, que ninguno pueda tener una muerte eterna de repente en el infierno. La palabra del Señor dice que Él ha venido a dar vida y vida en abundancia. Este es el tiempo donde de repente usted dice, yo no puedo oír la voz de Dios, no conozco a Dios
y no lo sigo por ciertas situaciones, pero el Señor en esta noche está dispuesto y tocando la puerta de nuestro corazón y Él quiere ser ese buen pastor que nos cuida, que nos protege, que nos da de su amor, que sana nuestras heridas, que tiene ese bálsamo correcto para cuidarnos, para incluso sanar nuestras heridas. Y la palabra del Señor sigue diciendo, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Imaginémonos en este tiempo que nosotros somos tan pequeñitos y que estamos en la mano de Dios. Él no nos va a dejar abandonados, Él nos está protegiendo, nos está cuidando y sabe aún lo difícil que podamos estar pasando. Y en este tiempo su amor, ese amor incondicional, ese amor que es tan especial para todos nosotros, hoy el Señor nos quiere abrazar, hoy el Señor nos quiere llevar a esas aguas tranquilas para descansar en sus promesas, en Él, y que nosotros podamos estar quietos porque Él es el único que nos puede guiar a tomar buenas decisiones. Él nos puede guiar en ese camino oscuro. De repente incluso estamos por caminos escabrosos de oscuridad y no sabemos qué decisión tomar. Hoy el Señor está en esta noche para podernos guiar y hoy quiero orar contigo.